Bueno, señoras y señores, muy pero muy buenas tardes a todos, a cada uno de ustedes. Y en nombre de FISA, parte del grupo GL Events, queremos darles a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida a este ya último bloque del día de este Congreso Internacional de la Minería ExpoMin 2023. Antes de comenzar, queremos agradecer a nuestros auspiciadores del Congreso Internacional, por supuesto partiendo por Minera Candelaria, Mining Finland, Telefónica, Goldfields, Barrick y Accenture. Y por supuesto también a nuestros auspiciadores por el panel temático que hoy día vamos a abordar, que es Precisión y Emerson. Y antes de continuar, esperamos que hayan podido concurrir la feria y que les haya gustado. Y por supuesto también que aprovechen y saquen el máximo provecho de este panel y por supuesto también con los panelistas de primera que tenemos hoy día que nos van a acompañar. Hoy día vamos a abordar IoT, digitalización y tecnología 4.0 en la minería. Y sin más preámbulos, quiero dejar con ustedes al moderador de este espacio, a Daniel Cattaneo, líder del proyecto Digitales de Alta Ley, a quien vamos a recibir con un fuerte aplauso. Muchas gracias por la presentación. Actualmente, el uso y adopción de tecnologías 4.0 en el mundo minero se encuentra en un estado de rápido crecimiento. Cada vez más empresas mineras y proveedores de minería están desarrollando y adoptando nuevas tecnologías y herramientas digitales para mejorar sus operaciones, desde el proceso de exploración y planificación hasta la producción y mantenimiento. El Roadmap Digitalización para una Minería 4.0, lanzado el año 2020 por la Corporación Alta Ley junto a Fundación Chile y el Consejo Minero, presenta algunos de esos principales desafíos y oportunidades que conlleva el desarrollo e implementación de estas tecnologías. A partir de dicho roadmap, Corporación Alta Ley ha lanzado 2 estudios relacionados al índice de transformación digital, año 2021 y año 2022, principalmente para identificar el avance de los proveedores de minería en estas materias. Muy buenas tardes, mi nombre es Daniel Cattaneo, soy líder digital de la Corporación Alta Ley y estaré moderando el panel donde conversaremos sobre estos distintos temas con los expertos de la industria minera en materias relacionadas con las nuevas tecnologías o tecnologías 4.0, pudiendo abordar las oportunidades y los desafíos que esto conlleva, apoyando y mejorando los procesos actuales, tanto desde el lado tecnológico como desde el lado humano. A continuación, los quiero dejar con Andrés Escribano, director de Nuevos Negocios e Industria 4.0 de Telefónica Tech, quien nos hará una presentación sobre los temas de este panel y luego procederé a invitar a los panelistas de este conversatorio. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer la oportunidad que tenemos como... Perdón. Con ese adelante. Perfecto, gracias. La oportunidad que nos dais desde Movistar Empresas y Telefónica Tech de contaros esa visión que nosotros tenemos de todo lo que es relacionado con el uso de las tecnologías digitales dentro del sector de la minería. Lo más importante para nosotros es que llevamos ya casi 4 años trabajando en el sector minero, aprendiendo de mucho de vuestras necesidades e intentando entender cómo podemos ayudar con esas tecnologías que nosotros conocemos en nuestro día a día. Y lo primero es intentar ponernos un poco en contexto. Probablemente sería muy arrogante deciros cuáles son vuestras prioridades, pero lo que hemos intentado es resumir lo que consideramos que es más importante para intentar alinear todo lo que es el uso de la tecnología al negocio. Y para ello creemos que todo lo relacionado con la productividad, la seguridad y ESG es una cosa clave en vuestros negocios. Luego hay diferentes matizaciones en cuanto a las prioridades de negocio. Pero desde el punto de vista de tecnología, los principales proyectos que estamos viendo en el sector minero a nivel regional, por lo menos, aparecen reflejadas en ese gráfico que veis a continuación.
Vemos que hay un gran interés en todo lo relacionado con la minería de datos, con la automatización de los robots de procesos, todo lo relacionado con la inteligencia de negocio y a nivel operativo, todo lo relacionado con la gestión digital de los activos, clave para la digitalización como un proceso de aceleración. Y otra parte muy importante es todo lo relacionado con los centros remotos de operación. Pero aparecen cosas que son ya más tecnológicas. Hablamos de cómo procesamos la información con el cloud y el edge. Aparecen cosas con respecto a la implementación de la inteligencia artificial y todo lo que es los procesos de machine learning. Y aparecen cosas quizá un poco más disruptivas, como el tema del uso de blockchain dentro de este tipo de tecnologías. Cuando hablamos de la digitalización, muchas veces nos preguntamos cómo nos afecta y cómo conseguimos realmente transformarlo en impacto de negocio. Y aquí os resumimos un poco qué es lo que hemos obtenido de muchos de los procesos que hemos trabajado con vosotros en diferentes experiencias alrededor de la región. Hemos conseguido incrementar los revenues en casi un 20% porque somos capaces de integrar equipos que prestan servicios a múltiples activos, aplicando unas sinergias muy interesantes en toda la gestión. Somos capaces de aumentar más de un 50% la productividad cuando utilizamos mecanismos como la automatización, como la digitalización del activo, como los diferentes profesionales que están dentro de la mina y otro tipo de digitalización con respecto al frontline. También hay un impacto muy importante generalmente en todo el tema productivo. Cuando hablamos de procesos que son de alta frecuencia, donde estamos consiguiendo incrementar todo ese proceso en más de un 50% con una reducción de costes de un 20%. Y otro tema que no es menor, que es todo lo relacionado con el tema del compliance, donde este tipo de tecnologías digitales garantiza una transparencia y una minimización de los errores que al final redundan en una mejora en cuanto a la tecnología. Si lo hablamos a nivel de costes de TI, que es como lo podemos traducir, estáis viendo que los rendimientos que pueden permitir la digitalización son muy relevantes, sobre todo por esto que hemos comentado. Utilización de tecnologías escalables, soluciones que ya integran procesos que vienen relacionados con el tema de la globalización, el cloud, etcétera, etcétera, que nos permiten utilizar ventajas en el mundo de las tecnologías digitales. Si hablamos un poco de tendencias, yo creo que hay algo que está pasando en el mundo y en el sector minero, y es que la automatización es una de las claves de aceleración del tema de la digitalización. Estáis viendo que casi un 15% de las minas ya están realizando transportes automatizados en nivel de producción, nosotros llamamos masivo. 33% ya lo están operando en aspectos estratégicos o están empezando a probar para lanzar las siguientes fases de productivización. Y yo creo que hay un estándar que se ha marcado por todo lo que viene alrededor, y lo veremos un poquito más adelante, que es el uso de las redes inalámbricas para facilitar todo el tema de la digitalización y la extracción de información, donde todo lo relacionado con LTE y 5G se ha creado como un estándar de facto, donde se ha definido como el modelo más fiable para el tema de tecnológicamente abordar todos los retos que el sector minero tiene por delante. Cuando hablamos de cómo estructuramos todas estas soluciones digitales, cómo avanzamos, bueno, pues nosotros tenemos un framework tecnológico que intentamos siempre integrar en las visiones que vosotros tenéis en vuestras tecnologías, porque cada uno tiene diferentes aproximaciones, pero casi todos convergen en modelos similares. Pero para nosotros lo más importante, y lo vais a ver, es que tenemos que conseguir que todo este proceso que actualmente era muy OT, muy aislado, muy silos, avance hacia una digitalización donde conceptos como la interoperabilidad, la estandarización y el estándar abierto sea algo que se diseña por defecto en nuestros propios servicios. Empezamos de lo más abajo. Para nosotros es algo básico, es nuestro core business. Hablamos de todo lo relacionado con las redes industriales, que iremos viendo un poquito más en detalle, que permiten que todo esto construya una autopista sobre la cual construir las diferentes piezas. Una vez que hemos construido esa base de comunicación, el siguiente paso es qué hacemos con esta cantidad de información que hemos procesado. Pues tenemos que procesarla
y normalmente vosotros en minería no utilizáis el concepto de cloud como pasa en otro tipo de industrias. Tenéis que trabajar con conceptos de edge, donde mucha de esa información es procesada en local y donde tenéis que sacar máximo rendimiento a ese procesamiento. Encima de ello aparecen otro tipo de tecnologías donde ya construyen basados en ese tipo de framework diferentes tipos de soluciones. Hay tecnologías que facilitan la integración digital de las áreas de IT y OT, hay tecnologías que permiten automatizar y digitalizar la parte del frontline, lo iremos viendo un poquito más adelante, incluso soluciones que aparecen, como os comentaba, como el blockchain, que cambia la visión de la trazabilidad incluso de la cadena de suministro. Pero todo esto no tiene sentido sin una parte muy importante para nosotros, y es sacarle valor al activo más importante de todo el proceso industrial, que es el dato, donde la analítica es la clave para que realmente podamos extraer valor a toda esta infraestructura que estamos desplegando. Y la parte que pega todo es que todo este servicio no puede ser disjunto. Tiene que haber una integración y una operación que permita que todos estos componentes fluyan. A veces se hace desde nuestro lado, a veces se hace integrando con operaciones de los propios clientes, pero no puede haber una visión parcial, tiene que ser una visión integrada. Si entramos un poquito a hablar de redes industriales, como hemos visto antes, creo que una de las cosas que se ha conseguido durante muchos años de trabajo es crear una especie de entendimiento que el estándar de las redes privadas bajo LTE es una de las claves para facilitar esa transformación digital. Es una tecnología basada en estándares abiertos, donde es interoperable, donde te garantiza un retorno de inversión relativamente pequeño con ciertos casos de uso, te permite garantizar un end of life de décadas, ya no hablamos de 3-5 años, sino que este tipo de tecnologías pueden ser operativas durante mucho tiempo, y además es un estándar dentro de un ecosistema de múltiples dispositivos que permiten integrarse. Si eso lo traducimos a beneficios económicos, de ejemplos que tenemos en implementaciones, aparecen cosas como que el 15% de la productividad y eficacia, reducciones del 30% en procesos operativos. En general, hay como tres grandes visiones, una que no voy a entrar en detalle, pero vais a ver cifras que van relacionados con el impacto en la producción, otros que van relacionados con la sostenibilidad y otros que van relacionados con la seguridad. Y para mí son importantes porque volvemos al anterior slide donde decíamos que intentamos entender cuáles son vuestras principales prioridades y creemos que estas son de las más importantes. Decir que en las redes tenemos casi 2,5 millones de horas sin producirse accidentes porque se han integrado procesos de automatización es muy importante para nosotros. El impacto medioambiental que puede permitir el tema de este uso de tecnologías que facilita el uso de las redes, como el tema de los ahorros en cuanto al consumo, que se traducen en un impacto en el consumo de CO2 que podemos traducir en una mayor sostenibilidad, la reducción de costes de mantenimiento y combustible, pero lo más importante de todo esto es que además este tipo de tecnologías, a diferencia de otras, permiten evolucionar. Y aquí aparece en el horizonte un concepto que tarde o temprano va a aparecer, que es el tema del 5G. Es un valor importantísimo en otras industrias, en otras geografías, ya se está trabajando en este modelo, pero esa transición va a ser mucho más rápida y va a ser mucho más eficiente porque ya está preparada toda la infraestructura para movilidad. Mirar un poco aquí de nuestra experiencia. Ahora mismo os voy a dar una serie de datos. Tenemos más de 11 minas desplegadas con este tipo de tecnología. Tenemos más de 50 redes privadas con tecnologías LTE y 5G en el mundo. Y para que veáis un poco el impacto que tenemos en cuanto a minería, si lo traducimos a un número que podéis conocer, hacemos más del 50% del proceso productivo que hacéis ahora mismo en Chile, en cobre, en las redes que nosotros desplegamos a nivel regional. Solo para que entendáis que nosotros ya nos consideramos parte de esta ecuación que facilita la digitalización del mundo minero. Y esto se traduce en casos que estamos implementando en este tipo de despliegues. Obviamente, lo que hemos comentado de los equipos autónomos es clave, es casi un elemento común en múltiples de los clientes que desplegamos. Toda la parte de comunicación crítica con el empleado también toma un valor muy importante. Toda la parte de la supervisión de los centros de control remotos que hemos estado hablando,
la parte del control de flotas en tiempo real, forma parte de ese concepto de movilidad, conectividad para el tema de los diferentes camiones e incluso una parte muy importante que no es menor y lo veremos con algún caso de uso, que es todo el efecto del mantenimiento predictivo en este tipo de soluciones. Pero recordar que esto es la parte de la autopista. Aparece qué tenemos que hacer una vez que tenemos toda esta información. Y empiezan los conceptos de procesamiento. Y una de las cosas que hemos aprendido es que no podemos aproximarnos a la minería de un concepto de cloud. El procesamiento que se utiliza es un procesamiento híbrido, donde utilizamos el edge en los componentes de servicio. Pero otra cosa que también descubrimos es que lo más importante es cómo conseguimos que ese edge conviva con el cloud, no tener que reinventarnos otra solución que sea un OT. Entonces ahí estamos trabajando con los hyperscalers en soluciones. Ahora mismo estamos trabajando con AWS en soluciones como Snowball, que estáis viendo ahí, que son soluciones rugerizadas para el despliegue en campo, soluciones como Outpost cuando se necesita un procesamiento mucho más potente, también con los Stack de Microsoft, para integrar ese tipo de soluciones de manera que lo que hagamos en la nube se pueda llevar también al edge y tengamos esa posibilidad de trabajar en la convivencia de los dos elementos, teniendo en cuenta que la latencia, el ancho de banda y dónde se encuentran los datos son claves para el procesamiento de este tipo de información como parte de la solución. Y la siguiente es empezar a contaros cómo traducimos todo esto en casos de uso, porque creo que lo primero es el framework tecnológico, pero ahora vamos a hablar de los casos de uso. Y el primero de ellos, para nosotros, es como muy simple de explicar, porque es una combinación de tecnologías, parece que es algo muy pequeño, pero es una cosa que tiene un impacto que nosotros consideramos un quick win, porque mezcla todo lo que es inteligencia artificial con algo que normalmente manejáis en el día a día, que es toda la información de cámaras. Si integramos conectividad, toda la parte de algorítmica y la computación con diferentes tipos de fuentes de información de vídeo, somos capaces de hacer múltiples casos de uso. Algunos de los ejemplos los vais a ver donde están en tiempo real. Aquí estamos utilizando en otro tipo de verticales. Por ejemplo, esto es un acceso portuario donde se está tomando todo tipo de información en los toll gates automatizados, de manera que nadie tiene que tomar información. Es un proceso que en tiempo real ya está alimentando información y nos vale para cualquier procesamiento de información en cuanto a activos que estén pasando por áreas. Pero hay más. Tenemos, por ejemplo, algo que para vosotros es muy importante, zonas de peligro. Lo estáis viendo cómo detectan en zonas de riesgo donde no se debería pasar personas para provocar pues, una alarma para evitar ese tipo de riesgo, procesos que provocan una operación incorrecta con riesgo, donde también se pueden gestionar ese tipo de alarmas, la detección de los EPIs, la protección personal, que de verdad todas las personas se encuentren con ese tipo de protección de manera totalmente automatizada. Son procesos que se pueden incluso mejorar. Tenemos incluso algún proyecto para traducirlo en identificación de materiales, etcétera, etcétera. Pero pensar que para nosotros es simplemente cambiar la pieza del algoritmo y somos capaces de crear un nuevo caso de uso. Saltamos un poquito más adelante, vamos a hablar del gemelo digital. Quizá en minería no es tan avanzado. Algunos ya tenéis bastantes pruebas, bastantes proyectos, pero para nosotros aquí os vamos a contar algunos ejemplos de empresas que ya están trabajando con el proceso de simulación. Para nosotros el gemelo digital nos permite dos cosas. Uno, probar y simular lo que va a pasar en el mundo real, teniendo un feedback no aislado, sino en tiempo real, de muchas fuentes de información que hemos visto antes, somos capaces de predecir y simular qué impacto tiene en los diferentes procesos productivos. Estáis viendo dos ejemplos donde integramos equipamientos móviles en SEAT, desde el grupo Volkswagen, una de las mayores fábricas que tenemos a nivel europeo, donde todo este proceso simula todo el proceso de fabricación, y el otro es una acerera que utiliza también este procesamiento para crear esta simulación de lo que estamos generando como una imagen virtual del mundo real. Si vemos otro ejemplo, es algo muy simple, pero a la vez creemos que es muy interesante, que es todo el tema de la operación remota. Cómo facilitamos el dar el traspaso de esa información a través de mecanismos como la inteligencia artificial y la realidad aumentada, para que podamos hacer procesos que están gestionados desde centros remotos y podamos transmitir toda esa información de una manera ágil, dinámica y fácil, integrando otra vez tecnologías de conectividad, tecnologías de plataformas que están integradas con los propios sistemas de proceso y de mantenimiento de los diferentes elementos en minería,
Ahí veis diferentes aplicaciones de este tipo de procesos en otro tipo de industrias, pero en general siempre va en cómo podemos transmitir esa información hacia el usuario final. Otro tema muy importante, lo hemos visto, es el mantenimiento predictivo, donde sensorizamos equipamientos. Nosotros en el mantenimiento predictivo nos enfocamos en equipos de medio y bajo valor. Entendemos que los equipos de alto valor probablemente ya están sensorizados y tengan esa visión. Pero para nosotros el mantenimiento predictivo es la visión integral de todo el proceso, no solamente en el ahorro de no ejecutar un mantenimiento estático que viene en una hoja de características y que tiene un rango de tolerancia para evitar errores, sino que detectamos qué está ocurriendo en tiempo real sobre ese activo y podemos decidir en qué momento es el adecuado para hacer ese mantenimiento. Pero para nosotros la clave es que lo podemos vincular al momento operativo más adecuado en producción, para evitar que se produzcan paradas o asociarlo, perdón, a paradas, a grandes paradas o a procesos de mantenimiento programados que impacten lo menos posible en ese proceso. Hay otra capa que nosotros consideramos clave, que es la parte de analítica. Vosotros ya estáis entrando en el mundo de la analítica, se están realizando muchas características. Hemos cogido dos ejemplos de características que se están realizando a nivel global en grandes operaciones similares a lo que es en minería. Tenemos una petroquímica, una oil and gas company, es el caso de Repsol, donde estamos capaces de planificar toda la distribución de gas licuado con toda la problemática que puede gestionar a nivel europeo. Toda la parte de una farmacéutica para la predictibilidad de residuos, en procesos similares a los que estáis utilizando. Por eso decimos que hemos traído casos de uso de ejemplos de otros sectores que son muy fácilmente replicables hacia vosotros, adaptándolo a las características que vosotros necesitáis. Y por último, vamos a hablaros de un tema quizá un poco disruptivo, pero que a la vez es uno de los que más potencial tiene en el mundo de la generación del ecosistema digital, que es el blockchain. Mirad, una parte importante es nosotros mismos hemos aprendido que no somos capaces de gestionar la cadena de suministro de todo el proceso que va detrás de lo que es el inbound y el outbound. Nosotros fabricamos nuestros propios... Perdonad, porque me está saltando... Ahí, la presentación. Pues no quiere. Ahí. Somos capaces de gestionar toda la cadena integral, donde hemos conseguido desplegar ahora mismo la cadena de blockchain más grande probablemente en producción a nivel mundial. Tenemos más de 4 millones de dispositivos y en crecimientos de 1.5 millones de dispositivos al año. No quieres pararse, perdonar. Para el tema de rendimientos en nuestra propia cadena de suministro. Tenemos unos ahorros espectaculares. Solo deciros que el retorno de inversión de este proyecto, que es bastante complejo, prácticamente en 14 meses tuvimos el rendimiento. Hemos conseguido efectos espectaculares en nuestro stock, en nuestra capacidad de respuesta al cliente, en la gestión de nuestros partners y sobre todo en un proceso muy dinámico, que es todo lo relacionado con la integración con partners, donde somos capaces de, a través de smart contracts, tener una relación digital con nuestros partners. Además, podemos integrarlo en todo proceso de certificación donde queráis, una descentralización del proceso de certificación. Lo podemos utilizar incluso para emitir certificados de Workforce Management en operaciones que podamos hacer con terceros y certificar que se ha producido ese proceso. Y por último, algo todavía más disruptivo que está apareciendo ahora, que es el tema de los drones. Habéis visto volar por aquí ciertos tipos de drones. Pero la parte más importante es que nosotros, el dron ya tiene una serie de casos reales que se están explorando. Tener en cuenta que una de las cosas importantes es que ya estamos teniendo drones que son capaces de mover entre 100 y 200 kilos, donde ya somos capaces de poder utilizarlo para el tema de urgencia en cuanto a la parte de logística y distribución. Somos capaces de programar vuelos para hacer mantenimientos sobre ciertas infraestructuras, tomar detección sobre tipos de diferentes actividades y podemos hacer muchas más cosas integrando este tipo de tecnologías que ya habéis visto que son como muy modulares. Y por mi lado, creo que llego a tiempo y, como veis, una de las partes importantes es que podemos hacer muchas cosas si utilizamos además la experiencia de otros sectores llevado al mundo de la minería. Muchas gracias.
Muchas gracias, Andrés, por esa presentación clarísima e importante respecto a las nuevas tecnologías y las nuevas tendencias que están ocurriendo tanto a nivel en la minería como a nivel otras industrias. Ahora, para continuar con este evento y con el panel particularmente, voy a llamar a los panelistas que van a estar en este conversatorio. Les pido a cada uno que vayan tomando asiento cuando yo los vaya llamando. Primero vamos a invitar a José Montalvo, Sales Director Information Solution at Rodwell Automation, Álvaro García, Vicepresidente de Tecnología y Automatización de Codelco, Andrés Escribano, Director de Nuevos Negocios e Industria 4.0 en Telefónica Tech, Edward Bardo, Global Sales Director en AspenTech, María Heiland, Directora de Energía e Industria para Minsight en Cono Sur de Indra, y Mariano Quadrelli, Director de Operaciones Latinoamérica de Honeywell. Por ser parte de este panel. Quisiéramos partir la conversación en torno a estas tecnologías 4.0, IoT, automatización, particularmente con José Montalvo. José, quisiéramos saber respecto a ustedes como proveedores globales de tecnología e información, ¿cuáles son las barreras que ven en la industria minera para la adopción de estas tecnologías y nuevas tendencias alrededor de lo que es la transformación digital? Qué buena pregunta esa. Creo que cualquier proveedor de tecnología y obviamente cualquier cliente va a tener diferentes opiniones con respecto a las barreras principales. Creo que una de las barreras más fuertes es un grado conceptual de transformación digital. Y no lo digo por el tema de digital, lo digo por una transformación de negocio. Siempre que hay una transformación de negocio, hay tres pilares básicos que hay que tocar. El proceso que hacemos, la gente que tenemos y la tecnología que vamos a aplicar a ese proceso transformativo. Y un cuarto pilar, o si lo vemos como un banco de tres patas, ponemos el banco como tal, creo que el tema cultural es una de las cosas más importantes. La aceptación o el rechazo de un proceso transformativo es muy crítico en llevar ese liderazgo creativo de innovación y realmente tener la decisión de pensar cómo hacer las cosas de una manera diferente, de una manera más segura, de una manera más ágil. En el aspecto minero vienen muchos otros retos, lo veíamos con la presentación de Telefónica. Lo remoto en los que están los sitios, ¿no? Si la mina es abierta, si la mina es cerrada, ¿cómo llevamos la conectividad a mina cerrada? Es una cosa a veces de locos llevar ese tipo de comunicación y empezar a extraer datos, ¿no? Al final del día, una de las frases que siempre aplico es aquella persona que no tiene datos, meramente tiene una opinión, es algo empírico, no es algo factual, ¿no? Entonces, hay miles de retos dentro del consorcio y del grupo y la industria minera. La variación, la flexibilidad y obviamente todas las fluctuaciones que tiene el mineral como tal, el producto como tal. A veces estamos sentados en arcas de dinero y a veces estamos sentados en cuestiones donde hay limitaciones para hacer ese tipo de procesos transformativos. Y yo creo que cada caso es muy particular y obviamente cada caso desde el aspecto cultural que yo mencionaba, hacia dónde quiere ir la empresa y cómo podemos ayudar a esa empresa en esa jornada de transformación digital, se vuelve imperativo, ¿no? Creo que otro de los factores muy críticos e importantes a tocar es que no caigamos en lo que llamamos a veces el purgatorio de las pruebas piloto. Todo el mundo quiere hacer pruebas piloto y a veces las pruebas piloto no se comunican entre ellas. A veces las tecnologías no tienen esa integración, ese nivel de integración, la información no tiene ese nivel de integración y caemos consultando 10 plataformas diferentes o 20 plataformas diferentes, obteniendo datos de múltiples fuentes de información, en donde al final del día, en lugar de mejorar la productividad, mejorar los costos, estamos incurriendo
en cosas que no son productivas, en cosas que realmente no retribuyen nada a la persona en su trabajo o al negocio como tal en sus objetivos. Muchas gracias, José, por esa respuesta. La verdad es que dentro de los 4 pilares que mencionas, culturalmente hay un tema súper relevante que hay que abordar, y todo lo que tiene que ver con las personas y cómo ellos hacen básicamente adopción de las tecnologías nuevas y nuevos procesos, pero claro, culturalmente es una brecha súper importante a tomar. Muchas gracias por esa respuesta. Álvaro, quisiera continuar contigo. Particularmente desde Codelco, ¿cómo ven ustedes el actual nivel de adopción de transformación digital en procesos mineros? Sí. A ver, nosotros iniciamos un viaje aproximadamente hace unos 4 años de transformación digital, y un viaje, la verdad, es que ha sido tremendamente interesante y motivante. Sobre todo cuando uno ha recorrido desde principios de los 90 la industria en otro tipo de industria, ¿cierto? Desde la banca, las empresas de telecomunicaciones, las líneas aéreas, el retail hace algunos, no muchos años, ¿cierto? Y veíamos que la industria pesada estaba un poquitito más atrás. Algunos de los que trabajaban en industria pesada decíamos que era una industria un poco sucia de la perspectiva de poder montar tecnología, y dado eso complejiza una serie de cosas. Y nos tuvimos que poner al día rápidamente. Los que participamos de esta industria de la minería, quizás tenemos la suerte de que mucha de la tecnología que estamos implementando es tecnología probada. Cuando hablamos de redes, cuando hablamos de carreteras, esos desafíos otros colegas de otras industrias ya los han sufrido. Y por lo tanto podemos decir que nosotros jugamos más a ganador. Pero tenemos otro tipo de problemas. Pero yendo a nuestro proceso como ha sido, mira, nuestro proceso ha sido largo, han sido 4 años, desde lo que es implementar carreteras. Nosotros hoy día podemos decir con certeza que nuestras 7 divisiones están, muchas de ellas ya con redes LTE, y las que no ya están con procesos implementándose. En un tiempo corto vamos a tener nuestro tren donde saca el mineral el teniente, red LTE subterránea. Es decir, cuando tenemos esta inquietud de saber cómo llegamos, yo te diría que hoy día es un fact. Hoy día tenemos que ponernos al día, y en eso Codelco inició un trabajo súper interesante en ese sentido. De igual forma, en lo que son nuestros centros integrados de operaciones, nosotros hoy día estamos operando prácticamente en la gran mayoría de nuestras minas a la distancia. Y cuando digo operando, es operando, no es monitoreando solamente. Y ahí hay una distinción bien relevante y bien importante. De igual forma, nuestras plantas que procesan nuestro mineral son un 100% plantas autónomas, en donde nuestro nivel de adherencia que tenemos actualmente en lo que denominamos los profits, que son estos niveles de inteligencia poco limitadas que traen nuestras plantas, tenemos una adherencia del 80-90% al sistema automático. Y así podría estar muy largo contándole este gran proceso que hemos tenido. Pero yo quería un poco complementar lo que se estaba diciendo acá respecto a desde mi perspectiva, la gran dificultad que hoy día tenemos y el gran desafío tiene que ver con la adopción de la tecnología. Lo que hablamos del change management o gestión del cambio. Lo que decimos las personas al centro. Ese es un tremendo desafío. Es un tremendo desafío porque hoy día la tecnología está disponible. Los procesos también están disponibles para ser automatizados y transformados, porque hoy día nos encontramos con que cada vez es más difícil extraer, dado la situación no solamente de Codelco, sino de muchas minas, en cual las leyes están cada vez más bajos, entonces los procesos productivos tienen que ser cada vez más óptimos. Y para optimizar los procesos productivos, todos sabemos que llega un momento que el proceso per se no es optimizable, sino hay que incorporar tecnología. Entonces, esas 3 variables, ¿cierto? Hablamos del proceso, la tecnología para mí son datos. Pero las personas, ahí nos metemos en una temática que yo creo que es la más desafiante. Y probablemente, tanto así que va a ser el gran desafío que tenemos por delante, en que
la incorporación de la transformación digital y la automatización en los procesos de la minería sea exitosa. Así que yo creo que yo hago una invitación aquí a los colegas de otras mineras y a los proveedores a acompañarnos en este viaje, porque no está siendo un viaje fácil. ¿Ah? Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro, por esa respuesta. Muy interesante el tema que planteas de que es un proceso. Muchas veces no se entiende como que la transformación digital es un proceso continuo, sino que es como un estado final. Entonces, cuando tú planteas eso y los desafíos relacionados justamente con las personas y cómo adoptan estos nuevos procesos o nuevas tecnologías, es clave en todo lo que tiene que ver con el futuro de la minería. Andrés, quisiera continuar contigo, particularmente empalmando con la conversación que hiciste, con la presentación que hiciste inicialmente, donde hablaste de estas nuevas tecnologías como temas de redes o gemelos digitales o la operación remota que también Álvaro comentaba. Quisiera saber qué tecnologías ustedes ven como aceleradoras a corto y mediano plazo para lo que es la minería 4.0 y cuáles son básicamente las nuevas disrupciones que ustedes ven un poquito más ya a largo plazo. Bueno, yo creo que lo han comentado, lo ha comentado Álvaro. La tecnología, por primera vez yo creo que hemos tenido un set de tecnologías que han creado como una especie de ola, donde todas esas tecnologías han alcanzado un nivel de madurez similar. Nos han permitido que por primera vez no podamos solo hablar de unas comunicaciones o de un procesamiento, sino todo a la vez. Y es lo que intentaba un poco explicar en la presentación. Yo creo que una de las partes más importantes es que tenemos unos instrumentos que nos permiten abordar ese tipo de transformación digital de una manera mucho más eficiente, mucho más ordenada, que no son esos grandes procesos que hemos vivido hasta ahora, que siempre eran muy complejos. Hay una serie de pautas que son importantes para nosotros. No se trata de sustituir una tecnología por otra, no se trata de lo que hacíamos de una manera, hacerla exactamente igual con otra tecnología. Se trata de cambiar el proceso, se trata de pensar cómo podemos sacarle valor a la tecnología digital para intentar pensar de manera diferente. Yo creo que las tecnologías que hemos estado hablando, tanto la parte de comunicaciones, en las redes privadas LTE y cuando empecemos a trabajar en algún momento, porque ya se está viniendo a nivel geográfico las redes privadas en 5G o el 5G que ya tenemos desplegado, es un salto todavía mucho más eficiente. Si lo veis desde el punto de vista de lo que podría ser el futuro, podríamos hablar de una minería sin cables. Con esa definición ya se están produciendo en sectores como la automatización, el concepto de la factoría, de la wireless factory. Aquí falta todavía un poco, pero en cuanto aparezca yo creo que es un salto cualitativo en facilitar que múltiples elementos empiecen a estar hiperconectados. Eso va a generar una cantidad de información muy relevante, que lo más importante no es el hecho de almacenar la información, sino qué vas a hacer con ella. Yo creo que lo más importante es que por primera vez vamos a dotar, lo comentabas antes, no es una experiencia, que se van a tomar decisiones de negocio basado en datos que van a estar, si no en tiempo real, muy cercanos al tiempo real. Eso va a permitir que podamos precisar qué decisiones vamos a hacer en el momento adecuado. Y yo creo que es un poco lo que viene a continuación de todo este proceso. No es para qué estamos construyendo la tecnología, sino su uso dentro del negocio. Creo que la parte más importante es utilizarla en un proceso para tomar decisiones basadas en datos, que es un poco lo que nos va a permitir decidir de una forma mucho más rápida a demandas que pueden producirse en el mercado, en el mundo, con situaciones fluctuantes, con problemas que hemos estado viviendo todos, que va a permitir a las empresas tener una capacidad de reacción mucho más. Muchas gracias, Andrés, por tu respuesta. Efectivamente, como comenté al inicio, cuando hicimos el lanzamiento del roadmap para Minería 4.0 en el 2020, dentro de los desafíos también ya se estaba hablando de interoperabilidad y de la cantidad de data que se van a generar con estas nuevas herramientas, nuevos sensores o lo que sea. Y el tema es justamente cómo nos hacemos cargo de que esa data se transforme en información de manera oportuna para una mejor toma de decisiones. Así que es muy relevante el punto que levantas acá también. I will continue with Edward. Yeah. Edward, why do you think that mining companies struggle with starting and realizing the benefits of digital technologies and digital transformation, particularly? Creo que esa es una fantástica pregunta. Primero que nada, quiero
por supuesto, decir que la minería es muy internacional, así que voy a hablar en inglés y hacer una presentación sobre eso. En muchos casos, la transformación digital en la minería y en muchos casos la gente en esta experiencia se enfoca en la tecnología y se olvida de lo que quieren lograr. En muchos casos, de manera a tener éxito, debemos tener en mente lo que queremos lograr. Siempre cuál es nuestro objetivo. Encuentro que es importante lo que las personas saben lo que es IoT, Digital Twin y todas las diferencias de conversión, pero probablemente pasan mucho tiempo en eso, porque el foco está tanto en la tecnología y olvidan el triángulo de tecnología, gente y procesos. Todas estas cosas deben ir juntas. Entonces la visión de las personas de qué queremos lograr al final, quién está involucrado, es el factor humano. La gente que va a hacer esto es generalmente vemos hay cambios en la administración de las mineras y que no entienden los objetivos en la minería. Las capacidades de la minería deben entender qué están haciendo en terreno y la tecnología te puede ayudar a hacerlo, a lograrlo, pero al mismo tiempo no te pierdas en el proceso. Pongamos un ejemplo. Supongan que están tratando de ir a una nueva ciudad que nunca han ido antes. Una persona está usando un mapa, porque siempre han usado mapas para ir a lugares que nunca han ido. La otra persona dice, voy a usar la última tecnología digital para encontrar el camino, y quedan tan obsesionados jugando con su teléfono para ver cómo funciona y que no logran llegar, porque se olvidan que están tan obsesionados con la tecnología de cómo van a llegar, que se olvidan del objetivo final, que es cómo llegar a ese lugar. Pero en muchos casos hemos visto que los negocios luchan por tener una estrategia digital y debieran ser lo mismo. La estrategia digital debería ser la misma del negocio. Están combinadas y deberían ser partes una de la otra, son fundamentales la una con la otra. Entonces, al poner estas dos juntas, la minería, el conocimiento, las personas, la tecnología y los procesos, la transformación digital se vuelve algo más natural, un proceso natural para mover la tecnología en lo que tratamos de lograr, traer a la gente en este viaje con nosotros. Thank you, Edward. It's a great point that you make, because sometimes they are focusing way too much on technologies and basically in the processes, and not understanding that technology should be a support for that, not the main goal in itself, right? Vamos a continuar contigo, María. Particularmente quisiéramos saber cuáles son los principales desafíos que ustedes ven en la minería para enfrentar esta transformación digital. Continuando con lo que todos ya estamos conversando respecto a transformación digital, ¿cuáles son los principales desafíos que ven ustedes desde Indra? Bueno, en principio, gracias por la invitación, y te escuchaba recién que decías que el tema del proceso, porque claramente el tema del cambio tiene que ver con un proceso, la gestión del cambio para llegar a una industrialización o a la digitalización de 4.0 que tanto se habla, tiene que tener un esquema de maduración y tiene que ser escalable, ¿no? De hecho, bueno, recién miraba el panel y todo esto que tiene que ver con, digamos, con la modernización y la inclusión y la progresión del negocio en sí, también requiere de ingenieras, por ejemplo, ¿no? Para ser más inclusivo. Hablaba recién, escuchaba a Codelco, nosotros estamos ayudando en un proceso para la manutención, digamos, de todo lo que son los servicios de recursos humanos, el tema de cómo una persona puede hacer una progresión de carrera, cómo puede tener una evaluación 360 y después, digamos, todo lo que tiene que ver con lo que escuchábamos hoy de Andrés en la presentación de Telefónica, que hablaba de Big Data, de IoT, de gemelos digitales, de hiperautomatización. Nosotros estamos haciendo muchos procesos de automatización y lo que nos piden las compañías básicamente es el tema de la reducción de costes, ¿no? Entonces, en la gestión de activos, nosotros tenemos una plataforma donde se implementan muchas soluciones que hacen que tengas, hoy hablamos también de gemelos digitales, que hace que tengas toda la trazabilidad de un activo
y cómo eso puede ayudar a la compañía en la reducción de costes. Luego de eso viene todo lo que tiene que ver con la data, depende del software que implementes, pero todo eso también lleva al management de una compañía, a la toma de decisiones. Y bueno, yo creo que hay muchos temas que son recurrentes, que se repiten, pero en definitiva el proceso de digitalización o de llevar a una minera a la industria 4.0 tiene que ver con eso y tiene que ver también con la sustentabilidad y con el proceso de cuidar el ambiente, de ahorrar los costes, de ser más productivos y de tener información que sea cabal para la toma de decisiones para la alta dirección, ¿no? Muchas gracias, María. La verdad es que justamente lo que tú mencionas ahora está súper en línea con lo que vienen diciendo también, de la centralización de la información que te permite tomar mejores decisiones porque vas a poder hacer trazabilidad de un activo, pero al mismo tiempo vas a poder saber qué es lo que está pasando con él, efectivamente reducir costos. Así que me parece que está todo súper empalmado y además que son lugares y puntos comunes en las distintas industrias y en este caso en la minería particularmente, que están pasando todas las mineras justamente. Vamos a continuar con Mariano. Mariano, quisiera seguir en el mismo tema de transformación digital, pero un poquito más ya relacionado con lo que es el proceso per se y cómo lo ven ustedes desde Honeywell, básicamente, de cómo una empresa debería recorrer este camino de transformación digital, porque mucho se habla de, oye, es que hay que apuntar a la transformación digital, pero ¿qué significa en términos como de un camino, si pudiéramos decirlo así? No estoy hablando de una hoja de ruta, sino que un camino como cuáles son los principales puntos y al mismo tiempo, ¿qué áreas para ti te parece que son las más importantes que deberían estar interviniendo justamente en este proceso? Bien, bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a Honeywell a ser parte de este panel. A ver, siendo el que cierre de alguna manera la primera rueda de preguntas, tengo el riesgo de ser un poco reiterativo. Sin embargo, quiero poner el foco en algunas cuestiones de las que estás marcando. Como ya mencionaron algunos de mis compañeros aquí panelistas, la transformación digital es un proceso continuo y es un proceso que uno ya no puede abandonar. Sin embargo, es una oportunidad para desaprender. Ya vimos que las tres entidades principales de un proceso de transformación digital, que son los procesos, las personas y la tecnología, los tres hay que atenderlos en forma conjunta, ¿sí? Es como una silla de tres patas que si uno deja de atender algunas, esa silla se empieza a mover. Pero el punto clave creo que están las personas. El punto clave son las personas porque en definitiva son las que terminan ejecutando el proceso de transformación digital. La tecnología está en nuestra mano, está disponible, se mencionaron muchas nuevas tecnologías que se están incorporando a la industria minera y algunas desde hace algunos años. Mencionaban Codelco con operación remota de minas a distancia. Estamos hablando de minas que están a distancias de más de 1000 kilómetros en donde prácticamente no hay personal que esté operando. La mejora que puede traer el hecho de tener un centro remoto de operación donde uno concentra todos los skills y las habilidades de operación en un mismo lugar, no solamente beneficia la eficiencia operativa, no solamente beneficia el traslado hacia una mina, la seguridad, sino que también beneficia mucho la interoperabilidad de las personas. Un geólogo hablando con una persona de automación, con una persona eléctrica, ¿sí? Todo ese tipo de soporte y después la tecnología que se dispone en un mismo lugar para todo ese proceso es clave. Desde el punto de vista de los procesos, bueno, obviamente hay que tenerlos de alguna manera definidos y nuevamente aquí hablaba de la oportunidad de desaprender. En la industria minera, que es una industria conservadora y que tiene tantos años, hay muchas cosas que siempre se hicieron de una forma porque de esa manera resultaban. Hoy la tecnología habilita a que podamos visualizar y avisorar hacer las cosas de otra manera. Entonces, en ese proceso continuo, uno va a ir viendo mejoras en la transformación digital a partir de la atención de cada uno de estos puntos. Totalmente. Totalmente lo que dices, Mariano, justamente el hecho de hacer las cosas distintas, dado que hoy día disponemos de otras tecnologías, no abre un abanico de posibilidades que se está empezando a estudiar y claramente hay una visión a futuro. Y justamente con eso quisiera continuar con José, particularmente porque así como Mariano habla del tema de nuevos procesos y básicamente preparar a las personas para estos nuevos procesos, quisiera preguntarte
digamos que en todos los aspectos de la vida se está ahora usando mucho más analítica de datos, lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Sabemos el boom que se está generando particularmente con ejemplos como ChatGPT, para mejorar tanto los procesos como gestionar la información, ¿ya? Y en ese haber quisiera tu visión respecto a cómo cree que estas tecnologías justamente van a impactar a la industria minera de acá al futuro. Ya. Voy a hacer un comentario primero. La primera vez que escuché de ChatGPT me dio mucho coraje que no haya existido cuando yo estaba en la escuela, ¿no? Porque sí me tocó leer y me tocó aprender y volver a leer y volver a aprender a mis capacidades humanas. Hoy ChatGPT se ha convertido en una sensación, eso es cierto. He visto gente que planea negocios, que crea empresas y que se vuelven millonarios en una semana, etcétera, ¿no? Lo que sí reconozco es que ChatGPT se ha convertido quizá en la empresa minera más grande del mundo, porque está haciendo minería de datos y de información en todo momento, a toda hora. Y no solo eso, está aprendiendo de sí sola y de la información y la interacción del humano, del contenido, de las publicaciones. Y cuando uno empieza a pensar en eso y uno reconoce las limitaciones que uno tiene de manera humana y de manera de infraestructura, uno empieza a pensar un poco más en grande. Hablamos de inteligencia artificial aplicado en minería. Si aprovechamos la tecnología que ya está disponible y que hoy realmente es asequible, no es lo mismo comprar espacio, poder de cómputo en una nube pública como la de los grandes proveedores, Microsoft o Amazon o Google, en donde ya que cuesta centavos realmente comprar ese poder de cómputo que hace algunos años hubiera costado $1 millón tener una infraestructura para poder procesar toda esa cantidad de información. Hoy podemos pensar cuánta información podemos llevar ahí, analizarla, aprender de ella y que la información nos cuente una historia, ¿no? Y no una historia como ChatGPT, o sea, sino una historia que sea 100% ejecutable. Y empezamos a hablar de la autonomía de los procesos como último nivel más grande de la analítica avanzada, ¿no? Hoy día nosotros como Rockwell Automation, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo inteligencia artificial de variables en tiempo real, aprendiendo de ellas, otorgándole los privilegios al mismo poder de cómputo y análisis para que reescriba el código de un controlador y autorregule la variación de procesos. Entonces siempre nos preguntamos por qué me salió mal. Bueno, ¿por qué estas variables salieron mal? Y si corrijo esas variables de manera automática, voy a reducir esa merma, voy a reducir ese poco aprovechamiento, voy a reducir ese tiempo de parada, el activo, voy a extender mucho de la vida útil de las cosas dentro de la corporación. Entonces, yo creo que es solo el comienzo de inteligencia artificial. Yo creo que inteligencia artificial va a llegar en algún momento donde podamos preguntarle como ChatGPT, ¿qué es la mejor opción para producir hoy? Produzco de esta sección, produzco de este material, ¿qué porcentaje de mineral voy a extraer con estas cualidades o calidades de material que estoy extrayendo en este momento? Y tener una predicción no solo del mantenimiento de los activos, sino del negocio mismo, en poder cumplir compromisos con clientes, en poder cumplir compromisos financieros, en poder cumplir compromisos operativos, etcétera, ¿no? Creo que nadie lo ha resuelto todavía. Creo que todo mundo, como proveedores tecnológicos, estamos incursionando en las primeras etapas de inteligencia artificial aplicadas en el mundo industrial. Y va a haber aplicaciones específicas para el mundo de minería, y va a haber aplicaciones específicas para el mundo de bebidas, y va a haber cosas muy específicas que van a otorgar un valor inimaginable, en mi humilde opinión, ¿no? Pero gracias que existe ChatGPT, espero poder inventar un negocio. A lo mejor no nos vemos el siguiente año en este panel, y si sí, les contaré cómo fue con inteligencia artificial en los negocios. Totalmente, José. Muchas gracias por esa respuesta. La verdad, el tema que tú hablas de que básicamente vaya entrenando incluso la inteligencia artificial sola, optimizando esos procesos y que se autorregule casi y haya un autoaprendizaje súper relevante para lo que viene en la industria, sobre todo por lo que hablaban anteriormente de la caída de la ley de los minerales, etcétera, nos permite optimizar justamente la producción completa y la operación en general. Claro. Álvaro, un último punto, si me permites, es otra cosa que se está dando
bastante interesante hoy es, están creando el conocimiento dentro de ciertas empresas. Hay empresas que se van a volver líderes en lo que es análisis de datos, minería de datos, interpretación, generación de algoritmos, precisamente para inteligencia artificial. Y obviamente hay compañías líderes que son líderes mineros, ¿no? Muchas de las cosas que al menos nosotros estamos viendo es, hay muchas compañías que no quieren ser líderes de análisis de datos, simplemente quieren seguir siendo líderes mineros y apalancarse precisamente de ese tipo de alianzas para conjugar ambas cosas y perseguir ese beneficio común, ¿no? Totalmente, totalmente. Muchas gracias, José, por ese complemento. What? Can I speak to that? I would like to make a comment about Yeah, that as well. for sure. Do it. Hacer un comentario al respecto. Yo pienso que el chat de GPT es una variación de la inteligencia artificial. Es muy interesante, pero lo que está haciendo está tratando de dibujar una línea en lo que estamos aprendiendo sobre inteligencia artificial y hablar en esto. En vez de referirnos a una página web, nos permite hablar con otro humano que cómo usamos esta combinación de tecnología y un ejemplo que nosotros tratamos de poner y ver cómo podemos controlar este proceso, cómo lo podemos optimizar el proceso de automatización, porque vamos a hacerlo bastante estable o vamos a estar sujetos a diferentes vulnerabilidades. Puede ser una cosa complicada para usar este tipo de tecnología. Lo que hicimos entonces, nosotros creamos Evan, que es un compañero de inteligencia artificial, por ejemplo, en el primer proceso y no comprendían por qué. Entonces, ¿cuál sería la rutina normal? Ver el computador y ver cosas que eran bastante complicadas. Lo que tratamos de hacer fue usar y emparejar esto con inteligencia artificial. Y le decimos y le preguntamos a Evan. Y entonces él nos dice, ¿por qué hubo ese cambio? Entonces la inteligencia artificial te pregunta en tu trabajo, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuándo sucedió esto? Y esto está tomando la tecnología, la inteligencia artificial, y las hacemos trabajar en forma mancomunada. Entonces le incorporamos también el proceso minero. Exactamente, está alineado con lo que usted comentó antes, porque nos relaciona en cómo la persona puede unir y tener mejor uso de la tecnología. Particularmente, tal vez un poquito más técnico el tema o un poco más relacionado con tecnología per se, pero ¿cuál es la importancia que ustedes ven de la integración que hay entre IT y IoT para todo lo que viene con el futuro en términos de transformación digital y todo? Porque sabemos que puede que no necesariamente conversen y es parte como de los desafíos que siempre se han tenido de cómo se conecta toda la tecnología en la industria minera per se. Gracias. Creo que tienen que conversar. Tienen que conversar. Totalmente. Creo que cuando hablamos de transformación digital o la era 4.0, que no es una opción, la convergencia IT-OT no es una opción, es una definición. Pero hoy día si queremos transformar la industria pesada como transformación digital, el negocio está en las redes OT, el negocio está en el mundo OT, el negocio no está en el mundo IT. No así en los bancos, por ejemplo, donde sí efectivamente la preponderancia del mundo IT es muy relevante, pero en la industria pesada acá el gran tema es la automatización. Y eso ocurre en el mundo OT. Entonces yo creo que a la pregunta que me haces, que la encuentro súper interesante, yo creo que tenemos que dar ese... Yo todavía escucho a veces que nos ponemos así interrogantes. No nos preguntemos más, si eso es un dato de la causa. Es más, estamos hablando de la analítica avanzada. La analítica avanzada, que es un proceso de optimización que uso datos de sensores. La analítica avanzada per se es la convergencia absoluta del tema IT-OT, porque la optimización después ocurre en un elemento OT, no ocurre en un elemento per se de datos.
es bien fundamental, bien fundamental. Para nosotros como Codelco, la integración IT-OT fue el inicio y la génesis hace 4 años cuando partimos este camino de transformación digital. Por lo tanto, es una componente viva, estructural de lo que estamos haciendo. Toda nuestra mirada de transformación digital se sostiene en el mundo IT-OT, incluido el mundo de la analítica avanzada. Cuando hablamos de analítica avanzada, cuando hablamos de optimización de algún activo, efectivamente estamos hablando de la convergencia. Y se logran cosas sumamente interesantes. Nosotros, yo te escuchaba como de experiencia, nosotros sí como Codelco tenemos experiencia en este viaje de la analítica avanzada súper interesante, quizás compartir en 2 minutos. Nosotros iniciamos este viaje, tenemos un equipo actualmente de alrededor de 40 censistas de datos, es un equipo relevante, importante, que lo que está haciendo es buscar optimización de activos. Los activos en minería son unas inversiones altísimas. Y cuando hablamos en una optimización de un proceso, tenemos que hacernos parte de cómo optimizamos estos activos que son parte de un proceso. Y tuvimos un caso de éxito muy potente en un proceso MINCO, le llamamos MINCO en una de nuestras divisiones en Chuquicamata, que optimiza desde lo que es el apilamiento del mineral. Cuando tú hablabas de poder saber qué mineral queremos procesar, eso lo estamos haciendo actualmente. Y estamos alimentando nuestros activos, nuestros chancadores, nuestros molinos, eligiendo qué mineral queremos nosotros procesar. ¿Y con qué objetivo finalmente? Obtener mayor cantidad de cobre fino. Y este algoritmo, uno lo podrá simplificar en un algoritmo, pero maneja más de 100 variables en tiempo real, lo cual un humano no puede hacer. Hoy día entrega un 2% más de procesamiento de mineral en obtención de cobre fino. Eso, sumando y restando, son alrededor de $100 millones en ingresos anuales. Con un algoritmo, lo único que está haciendo es optimizar una inversión ya que está dada. Eso es integración. A eso tenemos que apuntar. Cuando hablamos de las redes, acá el colega acá de telecomunicaciones, las redes de comunicaciones es la carretera que nos facilita poder integrarnos en el mundo IT-OT. Efectivamente, muchas gracias Álvaro. Justamente ahí tú linkeaste con lo que Edward decía antes, que era entender cuál es la meta, en este caso, por ejemplo, optimizar la extracción y la generación de cobre fino y las tecnologías que están ocupando para poder llegar a eso, vía, por ejemplo, la integración IT-OT. Así que un caso de éxito excelente justamente para este panel. Y empalmando con lo último que hablaba Álvaro de las redes, quisiera seguir contigo, Andrés. ¿Por qué crees que las comunicaciones en redes privadas han acelerado la adopción de la digitalización en las compañías mineras? ¿Y qué creen o qué deberíamos esperar del 5G? Bueno, yo creo que lo hemos comentado. O sea, lo primero es que han provocado tener una autopista en procesos que hasta ahora no podíamos extraer información. Tener en cuenta que nosotros en las tecnologías que actualmente tenemos en redes públicas siempre teníamos una limitación y una flexibilidad que a veces vienen relacionadas con la regulación y a veces con la prestación de servicios universales, que no es posible adaptar al tema industrial. Pero por primera vez tuvimos la capacidad de desplegar ese tipo de, llamémosle mini operadoras, específicamente para los diferentes sectores industriales y específicamente para el tema minero, de manera que creamos un entorno que para nosotros utilizaba una palabra clave que era la que marcaba todo este primer salto, que era la movilidad. Entonces, somos capaces de integrar unas soluciones que se ajustan a las diferentes necesidades de un mundo que cada vez es más hiperconectado en el mundo de la minería y puede ser desde sensores que transmiten una cantidad de información muy pequeña pero que necesitamos disponibilizarlo en campo durante muchos años, hasta procesos de cámaras de alta definición que son capaces de tomar información con gigabit por segundo en cuanto a su procesamiento. Yo creo que ha permitido que eso que hasta ahora era muy complejo se simplificara utilizando un estándar que vale para comunicar cualquier tipo de necesidad. Eso es, yo creo que, la parte más importante. Y eso es lo que hasta ahora podemos hacer con el 4G.
¿Qué es lo que podemos esperar con el 5G? Pues mirar, yo creo que por primera vez tenemos una tecnología que hasta ahora habéis visto como usuarios una evolución que siempre va relacionada con la capacidad de transmisión más masiva, con un menor tiempo, etcétera, etcétera. Pero por primera vez la evolución de esa tecnología va a permitir que el 5G tenga 3 apellidos, que muchas veces desconocemos y solo vemos el nombre, pero es que tiene 3 apellidos y 2 de ellos están diseñados para industria. Si hablamos de 5G, normalmente conocemos lo que nosotros llamamos 5G en la versión de consumer, que es la que estáis viendo en cuanto a la necesidad de conectar nuestras tablets y nuestros PCs, que en general utilizan una tecnología para que la latencia sea muy pequeñita y podemos transmitir mucha información. Pero es que aparecen 2 tecnologías adicionales embebidas dentro del estándar, que es el Massive IoT, que permite integrar un número elevadísimo de dispositivos que están diseñados para coordinar esa información en un tiempo con un consumo de batería muy pequeñito. Utilizamos una frecuencia totalmente diferente a lo que utilizamos para un equipo que está always on. Lo otro que es muy importante es que por primera vez vamos a tener una tecnología que va a ser mission critical, que es para nosotros prácticamente una latencia, para que entendáis un poco el concepto, es prácticamente volver a conectar un equipo con un cable. No llega a ser nunca por un tema físico, pero es lo más próximo. Con esas combinaciones de tecnologías ya nos permite primero que a nivel de cómo conectamos en el entorno radioeléctrico sin cables podamos abordar cualquier tipo de necesidad de conexión. Pero es que 5G tiene más y es la parte que quizá no se ve, es la parte de cómo está construido. 5G es una tecnología de comunicaciones que utiliza virtualización, que utiliza todo el tema cloudificación, soluciones que nos permiten escalar de una forma mucho más rápida. Utilizamos tecnologías que nos permiten separar y segregar el tráfico de una forma que podemos aprovechar capacidades de una manera mucho más eficiente. Sobre todo, no tener que estar atados a lo que vivíamos siempre, que es un escalado basado a un hardware. Utilizamos el mismo concepto que podemos utilizar en IT cuando trabajamos con la nube o cuando trabajamos con el Edge. Por primera vez tenemos eso en el backend y eso nos permite desplegar cosas como soluciones que pueden ser desplegadas en diferentes minas con la misma infraestructura de una forma mucho más rápida, nos permite recolectar información y transportarla integrando componentes como el Edge Computing dentro de la propia tecnología de procesamiento de la red, combinar infraestructuras para permitir ahorros. Yo creo que es un salto mucho más relevante. Nosotros ahora en sectores donde ya se puede trabajar con el tema de las redes privadas en 5G, el salto es muy relevante. Tener en cuenta que hay cosas como tener cámaras móviles que se están capaces de tomar información en tiempo real de lo que está pasando en un proceso productivo, transmitiendo gigabits por segundo para tomar decisiones en tiempo real, pues hasta ahora parecía algo como muy complejo y sin embargo ahora está utilizándose en múltiples sectores para tomar una mejora de eficiencia en cuanto a las decisiones. Volvemos a lo mismo, es la capacidad de aglutinar una cantidad de información muy relevante, como decía Álvaro, de la parte de OT, que hasta ahora siempre pensamos en IT y por primera vez ya podemos llevar a campo de una forma mucho más potente. Perfecto. Muchas gracias, Andrés, por tu respuesta, justamente porque está asociado a lo que venía hablando Álvaro, lo que hemos estado hablando antes, y lo que tiene que ver con esta convergencia IT-OT. No va a funcionar si justamente las redes que tú planteas no están en condiciones para lo que queremos como toma de decisiones en tiempo real, dada la transmisión de la información misma. Muchas gracias por esa respuesta. I will continue with you, Edward. Voy a continuar contigo, Eduardo. Estamos hablando sobre networks, nuevas tecnologías y cosas como esa. Si necesitas un ganador en la tecnología digital, ¿a quién elegirías? ¿Qué sería un quick win en la industria minera? Creo que es una buena pregunta, muy relevante. Mucha gente, cuando tiene que ver con lo que estamos haciendo con la transformación, está enfocada en el éxito y en esta historia de Codelco, de la idea de mejorar la granulometría del cobre. Ese es el juego final, el objetivo, nuestra habilidad de lograr un objetivo final. Es como ser más rápido en cuanto a tecnología. Me gustaría decir cosas controversiales como que el Wi-Fi no tiene valor.
¿de qué estás hablando? Yo no podría hacer nada sin Wi-Fi. No, el valor viene de las cosas para las que usas el Wi-Fi, que te habilite tecnología para hacer cosas, que te permite hacer tecnología, video, chequear tus correos, enfocándonos en tratar el punto ganador, cuáles son las estrategias de las que, si es que tu estrategia está completamente enfocada en desarrollar tecnologías de infraestructura o se trata de demostrar en la minería una solución rápida mientras desarrolla una ruta de tecnología en infraestructura. Entonces, algunas veces hablamos de problemas específicos en la minería. Tu objetivo es implementarlo. Eso no es hablar de minería. Tu objetivo es bajar el tiempo en tu planta o del tiempo que tienes en tu flota en transporte debido a los tiempos muertos. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo acorto los tiempos muertos? Después hablamos de la tecnología. ¿Qué tecnología usas para lograr ese objetivo en la minería? Hay un problema que debes entender y escuchar desde el mundo de la minería. Pero ¿qué problemas están enfrentando? Debemos hablar de la tecnología de transformación digital, qué significa y cómo se transforma en un resultado para la minería. Entonces, nos ponemos muy específicos en algunos ejemplos que hablamos hace poco, hablar de un resultado que puedes transformar en dólares y en la cantidad de cobre que puedes extraer, cantidad de tiempo si lo llevas al directorio, y el primer año de tu producción, tu transformación digital se va a resaltar porque va a impactar la minería. Si vas a una compañía minera y dices, podemos usar señales de definición que tiene que ver con la minería. Esto es una estrategia clave en la que me enfoco con la tecnología que entre Aspen y Emerson, mantener la minería enfocada al frente y juntando las piezas que nos va a permitir mostrar resultados en los primeros años, de manera de que acarreen los otros proyectos de infraestructura como de más largo plazo y que les den momentum. Muchas gracias. Es muy claro que esos win-win están relacionados. María, me gustaría continuar contigo, ya casi concluyendo este panel. Y dado lo que venimos conversando entre todos, particularmente con esto de la transformación digital, las nuevas tecnologías, cómo nos apoyan, ¿cómo puede Indra, o cómo ven ustedes desde Indra, dada su posición de una compañía global tanto de tecnología como una consultora, en el crecimiento del desarrollo del sector minero particularmente? Global, que está en más de 130 países, somos más de 70.000 empleados alrededor del mundo. Nos dividimos en mercados verticales. Todo lo que tiene que ver con la industria minera está en el mercado de industria, y el mercado de industria fue uno de los que más creció en los últimos años, con lo cual donde más inversión se hizo en I+D fue en el mercado de industria, y se creó un área con todo este tema de la transformación digital específica que se llama Phygital, que es un mercado cross a todos los mercados, que fusiona el mundo físico con el mundo digital y que hizo posible la creación de una plataforma donde nosotros desarrollamos todo nuestro software para acompañar a las empresas en la transformación digital. Entonces, nosotros vemos como decíamos hoy, un desafío el tema de acompañar a las empresas mineras. Estamos haciendo inversiones y mucho crecimiento inorgánico, con lo cual estamos comprando empresas tanto en Colombia como en Perú, como en Argentina, como en Chile, que es, digamos, donde se focalizan las empresas mineras. Entonces, la inversión claramente que estamos haciendo para apoyar a esta transformación digital es muy importante. Nosotros tenemos como lema conectar vidas, con lo cual todo lo que tiene que ver con generar impacto y dejar huella en este tipo de transformaciones
es sumamente importante, es esencial para la compañía. Entonces el crecimiento que tenemos y el desarrollo de productos para acompañar a la transformación digital está muy sólido y bueno, en todo esto nosotros tenemos muchas soluciones porque obviamente nacimos fabricando radares, fabricamos sensores, hacemos procesos electorales, hacemos desarrollo de software, hoy hablaban de la parte OT también, y tenemos un área de ciberseguridad para todo lo que tiene que ver con la operación. Entonces conocemos el negocio y conocemos del desarrollo de las soluciones para acompañar a las empresas en este crecimiento. Y además, bueno, creo que nos destacamos por ser un partner tecnológico que asume los riesgos también con el cliente, que es un tema, digamos, bastante crucial, porque a veces pasa que existen compañías que vienen con el discurso, pero después dejan a las compañías en el medio del trayecto. Y este es un proceso de cambio, no es fácil para las empresas asumirlo, es muy costoso. Pero bueno, creo que es un lindo desafío, una buena ambición también para nosotros como compañía, apostar a ese crecimiento. Perfecto, muchas gracias María. Justamente, y vamos a empalmar ya con la última pregunta de este panel para Mariano, pero justamente María tocó el tema ciberseguridad, que al momento no hemos hablado nada, y justamente Mariano quisiera cerrar esta ronda de preguntas, digámoslo, con cómo tú ves, o qué ven desde Honeywell, ustedes particularmente, el impacto de la ciberseguridad en todo este proceso, al final del día que estamos hablando, de transformación digital, digitalización, como lo llamemos, pero ¿cómo ven ustedes o cuál creen ustedes que es el impacto de la ciberseguridad en todo lo que está pasando hoy en día y de acá a futuro, con nuevas tecnologías, nuevos espacios, etcétera? A ver, es muy oportuna la pregunta. Honeywell viene trabajando en ciberseguridad ya desde antes del año 2000. Nosotros ya lo avisorábamos que para todo lo que eran procesos OT, la ciberseguridad iba a ser un must. Pero pensémoslo de otra forma. Venimos hablando de transformación digital y en todo lo que ustedes han escuchado, la transformación digital habilita el uso del cloud, el uso de inteligencia artificial, la compartición de datos en una primera instancia que después se pueden volver información sensitiva desde ámbitos industriales hacia ámbitos corporativos para eventualmente tomar decisiones de negocios con información contextual. Imaginen hacer todo eso en un ámbito que no es ciberseguro. Pone en riesgo, hablábamos de procesos como uno de los elementos del proceso de transformación digital y estamos hablando de procesos core, estamos hablando de procesos por donde pasa el dinero o, si lo quieren ver de otra manera, por donde pasa la ventaja competitiva de una empresa. Entonces eso tiene que ser ciberseguro. Y el otro concepto que se tocó fue el de convergencia y TOT. Convergencia y TOT desde el punto de ciberseguridad nos lleva a la referencia de una arquitectura de infraestructura relacionada, ¿sí? O convergente, que es como generalmente se le identifica. Esa arquitectura de infraestructura convergente, de alguna manera, hace de lo que, dentro de lo que es un nivel de arquitecturas de infraestructura que se llama zona desmilitarizada o que muchas veces se la conoce como DMZ, la hace una zona difusa. No es una zona IT, no es una zona OT. Es una zona en donde uno y otro se ponen de acuerdo en de qué manera se van a tratar esos datos, de qué manera se va a tratar esa información, quiénes van a poder acceder y de qué manera la voy a compartir. Y esto hace una suerte de win-to-win, porque en el ámbito OT hay un montón de consideraciones que cada vez se aceleran más y se aprenden, que tienen que ver con el networking, que para el ámbito de IT tiene 30 años de trabajo. Entonces, el conocimiento de cómo se deben configurar esas redes, el conocimiento de protocolos de comunicación del ámbito IT están muy bien conocidos, pero después si nos paramos del ámbito IT hay un montón de protocolos de comunicación que son industriales y que en el ámbito IT no se conocen. Entonces hay un mix de, nuevamente, tecnología, procesos, skills que se deben combinar y obviamente hacer de toda esa arquitectura, tanto la corporativa como la industrial, con los procesos, la información y el volumen de dinero que se trabaja, tiene que ser definitivamente cibersegura. Y el otro punto es, ok, ¿cómo una empresa minera empieza a abordar el tema de la ciberseguridad? Bueno, hoy en día hay varias ya regulaciones de ciberseguridad industrial a nivel mundial, pero hay una que es un estándar
y que medianamente se ha alineado con lo que es la regulación de ciberseguridad corporativa, ¿sí? Que es la IEC 62443. Después, para algunas industrias hay algunas regulaciones específicas, como en el caso de toda la industria eléctrica, que Chile ha sido líder en la decisión de que la NERCSIP, que es esa norma, sea un estándar para todas las empresas de generación, o las empresas que de alguna manera son reguladas, vamos a llamar así, dentro de lo que es el país, cosa que es un liderazgo absoluto porque es una normativa muy compleja. En el ámbito minero o en el ámbito industrial más genérico, hay otra normativa que es la 62443 de la IEC, que es una muy buena base como para empezar a sentar todo tipo de acciones y aplicaciones que tienen que ver con la ciberseguridad, y de esa manera toda la demás tecnología que se va a habilitar para la transformación digital tenga un sentido de permanencia, de sostenibilidad y de sustentabilidad. Totalmente. Muchas gracias, Mariano, por eso. Particularmente hay un punto súper relevante que tiene que ver con, da igual el resto de las tecnologías si al final del día hoy no nos hacemos cargo también de la ciberseguridad por lo que son los datos, la privacidad de los datos, de la información, de la operación misma, etcétera, etcétera. Bueno, primero que todo, agradecer a todo el panel, a todos por su respuesta, y particularmente pasar ya al momento final donde quisiera que cada uno, en 30 segundos no más que eso, nos entregue un mensaje final asociado con este panel, con lo que hemos conversado, con cómo lo ven, tal vez a visión de futuro respecto a estas tecnologías, nuevos procesos, las personas, lo relevante que son para todo lo que tiene que ver con esta transformación y el camino que tiene que estar siguiendo ya la minería, particularmente por todo lo que hemos hablado. Quisiera partir por José, básicamente del mismo orden para que vayamos todos. Claro, creo que estamos en un momento bastante interesante en donde la tecnología sin duda nos rebasó nuestra capacidad de adoptarla, ¿no? Ya está mucho más allá y sigue evolucionando. Eso por un lado. Por otro lado, el contexto que pasa hoy día a nivel global, hay cosas que se están explotando, acelerando, ocurriendo. Entonces el dinamismo de los cambios y el dinamismo del acontecer día a día también nos está rebasando a veces nuestra capacidad de reaccionar, ¿no? Creo que hay que crear ese momento de agilidad, hay que crear ese momento de creatividad, de innovación y estar listos para cualquier cosa que siga, para cualquier reto que venga de negocio. Si hay una desviación y una presión en costeo, estar listos para poder fondear esa desviación en costeo. Si hay retos en donde viene una explosión de demanda, estar listos para poder atender esa demanda. Y obviamente con todos los requerimientos que van a influenciar ese tipo de decisiones en donde viene la infraestructura, la capacidad de comunicación, la capacidad de red, la capacidad de protección de la información, la capacidad de tener el talento que hoy día se requiere para poder tener ese tipo de proyectos, ¿no? Los analistas, los ingenieros de datos, la infraestructura que tenemos en capacidad de cómputo, si la queremos local, si la queremos en nube, pero realmente estar listos para tener el negocio con esa resiliencia, con esa agilidad y con ese grado de innovación para lo que siga, que muchas veces ni sabemos qué sigue, ¿no? Claro. Muchas gracias, José. Álvaro, por favor. Sí, yo quisiera complementar con dos temas que para mí creo que son fundamentales de dejar. El primero de ellos tiene que ver que la transformación digital sí o sí va a ser exitosa si las personas son parte de ella. Por lo tanto, relevar quizá al número uno la gestión del cambio. Y un segundo elemento, que la transformación digital tiene que apuntar al proceso del negocio. Ese es el fin último de la transformación digital. La transformación digital per se por sí misma no tiene ningún sentido. Tiene que ser un aporte para el negocio. Que me gustaría que nos quedáramos con esas dos grandes ideas. Bien, Gracias. muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. ¿Seguimos contigo, Andrés? Creo que lo han expresado un poquito antes. Lo primero es que yo creo que hablamos mucho de minería 4.0, que viene de la industria 4.0, que eso fue origen en Hannover Messe hace 10 años. Y de este proceso nos hemos olvidado de dos cosas. Una la ha mencionado Álvaro, que son las personas, y quizá es una de las partes más importantes que acelera la transformación digital y el uso de la tecnología per se. Y otro que también es muy importante es que la tecnología nos permite sostenibilidad. Y en el mundo minero creo que es muy importante. Entonces,
Esas dos combinaciones junto con la parte de negocio creo que es una parte muy importante de la transformación digital que tenemos que tener en cuenta. Quizá por eso ahora tenemos que hablar de minería 5.0 porque es una parte muy importante de ese proceso de transformación digital. Yo creo que tenemos la tecnología, tenemos las capacidades, no nos tenemos que olvidar de lo importante. Y lo importante, como decía también Álvaro antes, era las personas y sobre todo para qué lo vamos a usar, ¿no? Y sobre todo en el entorno medioambiental, en el entorno de sostenibilidad también creo que es muy relevante. Totalmente el foco que la conexión de tecnología y sustentabilidad y sostenibilidad en verdad de la industria me parece muy relevante. Edward, un último mensaje para la audiencia. Tengo algunos puntos que me gustaría decir. Primero, no vale la pena luchar con la tecnología, lo usamos todos los días, está acá y la transformación digital en la minería ya ha llegado a todos los lugares. Y muchos lugares ya tienen un gran camino recorrido, en otros está empezando, está partiendo, pero es un largo camino que queda. El segundo mensaje es que la minería se puede aprender a partir de otras industrias. Hay muchas industrias que han tomado este viaje y la han incorporado y están en estado más avanzado, así que pueden incorporar este viaje en su industria y apalancarse de ellas para incorporar y adaptar de manera ágil. La gente busca este viaje y proceso y creo que si tenemos una visión final una y otra vez para lograr y entender cómo esto nos ayuda a disminuir los riesgos, aumentar la sustentabilidad, al final vamos a terminar con un futuro brillante con transformación digital y la minería. Gracias por ese mensaje. Por favor. Bueno, escucho un poco todos y la verdad que también, no quiero ser repetitiva, pero es más de lo mismo, pero creo que la realidad es que en el centro siempre están las personas, ¿no? Y obviamente después el proceso de negocio que tiene que acompañar la tecnología. La tecnología solo es una herramienta para optimizar esos procesos de negocio, para hacer que las compañías sean más redituables, que puedan reducir los costes y que puedan tener una visión de futuro, ¿no? Que puedan tener un roadmap un poco más seguro a lo que se van a enfrentar y cómo va a venir el tema de la tecnología acompañando al proceso de negocio y a las personas que componen la empresa. Muchas gracias, María. Y cerramos contigo, Mariano. Lo mío va a ser muy cortito. Creo que en esto que empecé transmitiendo, en esta oportunidad que nos da el proceso de transformación digital, de desaprender para aprender, creo que más allá de, no hace sentido subrayar, creo que todos lo mencionaron, es una oportunidad para hacer a la industria minera más ágil, para que aprendamos a ser más ágil, más maleables, adaptables a todo lo que viene, porque como se mencionó también, todas las tecnologías van cambiando. Algunas ya se han hecho preexistentes, lo que es transformación digital estaremos hablando de algunas tecnologías en particular, pero también se va a hacer preexistente y creo que el hecho de adaptarnos a eso y ser más ágiles va a ser una de las mejores formas de aportar a lo que es el negocio y no solamente pensar a la transformación digital como que es algo en lo que se gasta, sino que es algo en lo que se invierte. Muchas gracias, Mariano, y muchas gracias a todo el panel por sus comentarios, por la conversación muy relevante, sobre todo para estos tiempos, las nuevas tecnologías, etcétera. Y básicamente agradecer a todos y ya estamos dando por cerrado este panel. Reitero los agradecimientos. Muchas gracias. Un fuerte aplauso a este tremendo panel, a estos grandes expositores, no solamente nacionales, sino también internacionales. Hablamos de la importancia de las personas en el centro, de la transformación digital, de la sostenibilidad y, por supuesto, también, como dijeron, de aprender de otras industrias que también han incorporado distintas tecnologías. Así que damos fin a este último panel de este día, miércoles. Queremos agradecer, por supuesto, a cada uno de ustedes que nos acompañó fielmente en este Salón del Congreso y, por supuesto, invitarlos mañana a participar del 11º panel Desarrollo de Personas, Inclusión y Equidad de Género, que va a iniciar mañana a las 9:30 aquí mismo, así que los vamos a estar esperando. Y antes de irnos queremos volver a agradecer a quienes hacen posible este encuentro, a nuestros auspiciadores del Congreso Internacional. Así que saludamos a Minera Candelaria, a Mining Finland, a Telefónica, Goldfields, Barrick y Accenture. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias.